en materia migratoria, la relación México-Estados Unidos que entra también a discusión con declaraciones tan pues despectivas como las del senador Kennedy. ¿Por dónde empezamos? Te pregunto esta mañana, Antonio. Buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí. Buen día. Buen día. En verdad, qué gusto y qué honor estar aquí. El gusto es nuestro. Gracias por estar acá. Bueno, pues un montón de temas. Si lo dejamos ahí, México, Estados Unidos, ¿por dónde vas? A mí me gustaría empezar con lo del título 42 y lo del título 8. Venga. ¿Por qué? Es un parteaguas ahorita en la relación México-Estados Unidos. En realidad, el título 8 ya existía. Explico un poco en qué consiste cada uno. El título 42 era una medida que puso Estados Unidos en marzo de 2020 por COVID, todavía con la administración de Trump, para, digamos, no atender los trámites de solicitud de asilo, o sea, de despachar, por así llamarlo, a las personas que ingresaban a Estados Unidos y no atender los casos para que pudieran eventualmente quedarse, ¿no?, en territorio estadounidense por cuestiones de salud, por cuestiones de la propagación de COVID y demás. Y entonces, por 3 años, así se mantuvo, incluso siguió con la administración de Biden, que él fue muy criticado por darle continuidad a una medida del gobierno de Trump. Y finalmente, con el anuncio de la OMS de que ya no es una pandemia, conforme se van relajando las medidas de confinamiento y demás, pues ya no podían sostener esa medida, además de que era muy criticada por activistas de derechos humanos, por organizaciones pro-migrantes y por la misma base de los demócratas que apelaba por medidas que había prometido el mismo Biden de ser más permisivo, más laxo en torno a la migración y que no se estaba cumpliendo. Entonces se tira el título 42 a partir de ayer y sigue el título 8, que ya existía, no es nuevo, pero ahora con medidas y con, digamos, aplicaciones más estrictas. Entonces ahora, si tú eres, o sea, si hay una remoción expedita de una persona que ingresa irregularmente a Estados Unidos, podrá ser prohibida su admisión a territorio estadounidense hasta por 5 años. Y si se les encuentra otra vez cruzando la frontera de manera irregular, podrán tener, digamos, penalizaciones o casos de remoción expedita, de sanciones, etcétera, mucho más severas que antes. ¿Y eso por qué es importante para México? Porque muchas de estas personas se quedarán en territorio mexicano, en la frontera, esperando intentar ingresar de manera irregular y que no sean detenidos por las autoridades estadounidenses. Y porque ante el anuncio de que se quita título 42, muchos migrantes centroamericanos, extracontinentales, de todos lados van a decir, va a estar más fácil cruzar a Estados Unidos, vamos a intentarlo. Además de que obviamente, Carmen, es muy importante tener presente lo lucrativo que es para las organizaciones del crimen organizado el tráfico de personas. O sea, cobran más o menos $6,000, $7,000 por cabeza. Y si tomamos en cuenta que tan solo el año pasado, el año fiscal en Estados Unidos pasado, hubo 2.4 millones de detenciones en la frontera, o sea, $6,000, $7,000 por cabeza, ese es tu mercado. Entonces, obviamente ellos van a decir, claro, está mucho más fácil, ya sin título 42 van a poder pasar. Y lo que no saben es que va a ser mucho más difícil y que van a enfrentar sanciones más severas y que se van a quedar en México. Y la realidad es que nosotros como gobierno tenemos una situación crítica porque estas personas no se quieren quedar en México, ellos quieren estar en Estados Unidos. Entonces nosotros, pues tampoco es que les podamos ofrecer digamos, un aliciente para decir, bueno, nosotros podamos darles algún permiso de estancia o demás, porque ellos no lo quieren, porque mermaría sus posibilidades de ingresar a Estados Unidos, de solicitar asilo, de ver cómo pueden realizar su objetivo, que es estar allá. Entonces sí es una crisis en muchos frentes y es una situación perder para ambos gobiernos y por eso tienen que trabajar juntos y toda esta, digamos, tensión que se ha gestado en estos días, pues viene también a raíz de que la bomba que está por estallar de esta crisis migratoria, que ya es una crisis humanitaria también, va a convertirse eventualmente en una crisis política. Pues ahí está, sin duda, sin la menor duda. Y bueno, pues México, dice Biden, ha colaborado, creo que la palabra que usó fue abrumadoramente, y vaya que México, pues en la lógica estadounidense ha colaborado porque México ha recibido en las condiciones en las que ha mantenido a los migrantes, pues desde Trump para acá, a partir de que se decidió el título 42, y más aún, México se sometió a la exigencia de Trump, que amenazó a México directamente con aranceles. Esto lo ha narrado el presidente López Obrador con mucha amplitud. Con toda la manga, el expresidente Trump le dijo a México, o pones
freno a la migración o te pongo aranceles del 25%. Y México dijo, voy a colaborar con Estados Unidos de esta manera. Y esto ha significado muchas cuestiones para México. De hecho, estrenamos, ni hablar, la Guardia Nacional frenando migrantes. Exacto. Frenando, exacto. Hace sí, 4 años que fue eso. Y yo quiero mencionar que voy a explicar por qué es un poquito complicado entender en qué va a consistir ahora el proceso. O sea, antes las personas que ingresaban de manera irregular podían, digamos, entregarse a las autoridades y decir, yo quiero solicitar asilo. Entonces empezaban un procedimiento. ¿Y por qué se fueron por esa salida? Porque mientras los tenían esperando sus audiencias ante la Corte Migratoria y, digamos, podían circular con una libertad condicionada en Estados Unidos y entonces ya no regresaban a sus audiencias y era la manera en la que se infiltraban a Estados Unidos, llegaban con sus familiares, buscaban trabajo y demás. Entonces Estados Unidos pone más barreras a eso y por eso es que también dijo México, vas a quedarte con estas personas en lo que esperan su trámite de solicitud de asilo, que tarda más o menos entre 1 año y medio o puede ser hasta 2 años. Y por eso es que ahora hay un rezago de 1.6 millones de solicitudes de asilo. Y como más o menos el 90% de las solicitudes que vienen de personas, de mexicanos, de guatemaltecos, hondureños, son rechazadas, las personas dicen, no quiero quedarme en México, quiero ver cómo intento cruzar de nuevo y ver si puedo irme sin ser detectado, sin ser detenido. Y entonces eso crea mucha presión porque no es como que las personas que se van a quedar, que se quedan en México y que se van a quedar después de esto, van a distribuirse en el territorio, sino que se van a concentrar en la frontera. Y también hay que mencionar que en el último año ha cambiado la demografía de la migración en el sentido de ya tenemos, por ejemplo, la tercera parte de las detenciones que hubo el año pasado fueron de mexicanos. Entonces no es como que los van a deportar ahora y entonces, o sea, se van a ir a otro lado, no, los vamos a tener en la frontera y si tenemos de nuevo más o menos entre 6,000, 7,000 cruces irregulares al día, con la remoción del título 42 se espera que incremente hasta entre 12 y 15,000 cruces irregulares al día en la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces las personas que no logren cruzar o que los deporten se van a quedar en la frontera y México no tiene ahorita una ley migratoria, una capacidad, una infraestructura para atender a esas personas y para, digamos, darles un marco legislativo con el que puedan residir, trabajar, etcétera, en México. Y además que a estas personas no les va a interesar realmente hacerlo porque el 80% de las personas que cruzan, o sea, digamos, que cruzan a México por la frontera sur, no tienen como intención quedarse en México. Y los mexicanos que cruzan y luego son deportados, pues tampoco tienen la intención de irse a otros lados, no es como que pueden buscar otras oportunidades dentro del territorio, sino que quieren irse para allá. Así que va a haber un hacinamiento, una concentración de personas en albergues, en centros de detención, que va eventualmente a disparar crisis humanitarias, crisis de derechos humanos como las que vimos hace poco incluso en Ciudad Juárez. No hay que olvidar eso. Ni más ni menos. Pues Antonio Michel, seguiremos hablando de todo esto si me lo permites como especialista en México, Estados Unidos. Te agradecemos Claro. que estés aquí y bueno, por lo pronto gracias por tu presencia y hasta la próxima. Muchísimas gracias, un saludo a quienes nos escuchan y gracias a ti, Carlos. Igualmente a ti, gracias Antonio Michel, académico del ITAM, que